Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire. Hola a todos, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a un programa más de Defensoría del Pueblo al aire. ¿Qué más, compañero Héctor? Bienvenido. Muchas gracias. Para el día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Ana Milena Corzo, quien es profesional especializada y hace parte de la dupla psicojurídica de la Delegada para los Derechos de la Mujer, Asuntos de Género, a quien queremos saludar hoy y darle una grata bienvenida. Hola oyentes, ¿cómo están? Soy la profesional especializada para la Delegada de los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género y bueno, muy agradecida por este espacio tan maravilloso que nos están brindando para poder dar a conocer pues información de importancia en relación a violencias basadas en género. Bueno, yo creo que hoy vamos a empezar con el tema que nos atañe, ¿no? Queremos preguntarle aquí a nuestra invitada, ¿qué es eso de la dupla psicojurídica y qué relación tiene con la atención de esta delegada? Bien, la dupla psicojurídica, o más específicamente la dupla de género, nace a partir del momento en que nace la delegada, que fue en el año 2014 a través de su resolución 063 en respuesta a las graves situaciones de violencia existente contra las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Por supuesto, su propósito, al igual que la delegada, pues porque las duplas hacen parte de la delegada, su propósito es el de promover, divulgar y defender los derechos humanos consagrados en el marco internacional y nacional para las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género diversa, que en algún momento hayan sido víctimas de diversas formas de violencia o de discriminación en razón a su orientación o en razón a su género. Importante lo que usted nos dice, doctora, pero ¿y como tal qué función tiene la Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género? Bueno, el propósito es promover, divulgar y defender los derechos humanos consagrados en el marco internacional y nacional para las mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, que hayan sido víctimas de diversas formas de violencia o de discriminación en razón al género. Dentro de las normas que la delegada maneja está absolutamente todo el marco internacional, como la Convención contra la Eliminación de todas las formas de las violencias contra las mujeres, la CEDAW, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, que es más conocida por ese nombre, y toda la normatividad vigente en Colombia, tanto en leyes como en jurisprudencia, que pues están en pro de los derechos de las mujeres, como por ejemplo la Ley 985 del 2005 de trata de personas, la Ley 1257 del 2008 y sus decretos reglamentarios, que es la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Ley 1719 del 2014, que es la Ley de Violencia Sexual con énfasis en el marco del conflicto armado, las sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, la sentencia C355 del 2006, que es la sentencia de interrupción voluntaria del embarazo, el auto 092 del 2008, que es todo pues lo que establece la Corte Constitucional en relación a la protección de los derechos de las mujeres que han sido también víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, y bueno, y todos los autos que la Corte ha sacado en relación a los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Nuestra delegada precisamente lo que hace es hacerle seguimiento a todo ese marco normativo para que pues se puedan disminuir las brechas o las barreras y buscar la garantía de esos derechos. Bueno, con el transcurrir del tiempo se está poniendo más interesante el tema, ¿no? Me imagino que nuestros oyentes también están seguros de que les llama la atención, ¿no? Esto que nos está comentando aquí la doctora. Así es, Héctor, es que este tema de derechos de la mujer, igualdad de género, en fin, es un tema que atañe y que a todos nos toca y que especialmente es un tema
que durante mucho tiempo fue un tabú, pero hoy en día lo podemos desarrollar y podemos trabajar ampliamente con él en cualquier esfera y en cualquier ámbito social. Y vamos a escuchar precisamente qué opinan nuestros oyentes desde los diferentes territorios de nuestro departamento, de Norte de Santander. ¿Qué opinan sobre los derechos de la mujer y qué es eso del género? La voz del pueblo. La voz del pueblo. Un espacio donde podrás opinar, compartir y escuchar. La voz del pueblo. Vivimos en una sociedad en donde constantemente se nos señala, se nos critica o se nos juzga por ser muy gordas o por ser muy delgadas, por querer trabajar y no tener hijos, o por tener hijos y también querer trabajar, por vestirnos provocativas o por vestirnos muy prudentes. Las mujeres no vinieron a cumplir expectativas y aunque existen derechos que nos respaldan, considero que no nos protegen ni siquiera la integridad de una mujer. Las mujeres no serán discriminadas por su condición de mujer, es uno de los derechos, pero observamos la desigualdad en los cargos laborales y el tiempo invertido en el hogar, el cual no es remunerado. Entonces, esto lleva a pensar, ¿de verdad existe la igualdad de género? Solo se ha quedado en una definición. Los casos de abuso y violencia contra la mujer aumentan todos los días. Es una realidad perturbante e injusta. ¿Cómo pretendemos entonces acabar con la desigualdad de género si ni siquiera estamos presentes de manera equitativa en los espacios en donde se toman las decisiones importantes de nuestra sociedad? Bueno, gracias al impulso que luchamos día a día la mujer, hemos logrado sobresalir en diferentes rangos, lo cual nos ha dado un espacio en la sociedad. Aunque no debemos olvidar seguir luchando por la discriminación que aún existe, ya sea por tu etnia, tu color y estado socioeconómico, y peor aún por alguna discapacidad. Debemos continuar dando la batalla, ya que juntos podremos lograr ocupar el espacio que nos merecemos. En mi opinión, el derecho de las mujeres nunca ha sido respetado, siempre ha sido violentado. Inicia por el hogar. En el momento en que una mujer sufre maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, en la casa, ahí inicia la violación a los derechos de las mujeres. Hoy en día ni siquiera podemos vestirnos como queramos y salir a la calle o sentirnos bonitas, porque en cualquier momento nos falta el respeto. En cuanto a la igualdad de género, se supone que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes frente al Estado y a la sociedad, y no se nos es respetado. Genial, algo complejo el tema, pero de a poco vamos aprendiendo algunas cositas del mismo. Y pues realmente aquí escuchando a nuestros oyentes no están tan perdidos del tema, tienen muy buena noción sobre lo que son los derechos de la mujer y especialmente lo que es la igualdad, la equidad de género. Eso mismo pienso yo. Siento que poco a poco la ciudadanía está mucho más enterada de problemáticas. Para seguir con esta entrevista quisiera preguntarle a la doctora cuáles son los derechos de la mujer. Los derechos de las mujeres son todos aquellos que están consagrados en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el marco de la CEDAW, de la Convención contra la Discriminación de las Violencias contra las Mujeres. Pero quiero hoy hacer énfasis en dos apartados muy específicos de los derechos de las mujeres, que son los derechos sexuales y reproductivos por un lado, y por el otro lado, los derechos de las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, establecidos no solo en la Convención Belén do Pará, sino también en nuestra ley, en la ley 1257 del 2008, que es la ley de la eliminación contra la violencia de la mujer. Entonces voy a comenzar contándoles un poco qué son esos los derechos sexuales y reproductivos y a qué tienen derecho las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos son importantes para las mujeres porque colocan los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad, la integridad, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la información y a la educación en el ámbito de la sexualidad y la reproducción de las mujeres. Además reconoce la capacidad de tomar decisiones de autonomía absoluta de las mujeres y del dominio de su propio cuerpo. Aportan al reconocimiento de la ciudadanía y rescatan el placer como un ámbito de su desarrollo integral para las mujeres.
Los derechos sexuales y reproductivos permiten el ejercicio y desarrollo libre, informado, saludable, satisfactorio y sin ningún tipo de violencia de la sexualidad y la reproducción de todas las mujeres, sin importar su edad, sexo, etnia, condición social o económica. El primer derecho es el derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad. Las mujeres tienen derecho a recibir información sobre métodos de anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual y opciones reproductivas, entre las cuales se encuentra la adopción, inseminación artificial y la posibilidad de continuar un embarazo o no. Otro derecho es el derecho a disponer de servicios de salud adecuados. Las mujeres tienen derecho a recibir servicios de salud dignos e integrales. En todas las EPS deben contar con una ruta y un protocolo especial para casos de violencia contra la mujer, enfermedades de transmisión sexual y además se debe contemplar que ofrezcan atención a la salud emocional y psicológica de las mujeres. Tiene derecho a la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. Derechos sexuales. Las mujeres tienen derecho a decidir libre y de manera autónoma sobre cuál va a ser su manejo de la sexualidad, de su cuerpo, de su orientación sexual, la identidad de género, de su protección y en cuanto a sus derechos reproductivos, las mujeres tienen derecho a decidir libre y de manera autónoma tener o no tener hijos o hijas. Hay otro aspecto que me parece fundamental y es el de poder conversar sobre los derechos de las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Les comentaba hace un rato que están consagrados dentro de la Ley 1257 del 2008 y es importantísimo tenerlas en cuenta. ¿Por qué? El primer derecho es decidir voluntariamente si quiere ser confrontada con el agresor en cualquier espacio de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Es decir, si la mujer no se quiere confrontar con su agresor en una audiencia, en el marco de un proceso judicial o de una denuncia de violencia intrafamiliar o de violencia sexual, ella tiene el derecho de solicitar de manera gratuita a un abogado representante judicial de víctimas que la represente en ese proceso y de esa manera ella no tener que confrontarse ante el agresor. También tiene derecho a autorizar los exámenes médico-legales en caso de violencia sexual y escoger el sexo del médico que brindará la atención. Tiene derecho a recibir información clara, completa y veraz, como lo decíamos hace un rato, sobre sus derechos sexuales y reproductivos. A ser tratada con reserva de identidad a recibir la asistencia médica, pero no solo médica, también cuando reciba la asistencia legal o la asistencia social. Es decir, en todo momento tiene derecho a que su identidad esté reservada. Tiene derecho a recibir atención integral, oportuna, especializada y de calidad. Recibir asistencia jurídica, gratuita y especializada. Recibir información clara y completa sobre sus derechos y los mecanismos y procedimientos para hacerlos efectivos. Acceder junto con sus hijos e hijas a las medidas de protección y atención que contempla la Ley 1257 del 2008. Ojo a la estabilización de su situación a través de acceso preferencial a cursos educativos o si es niña, a sistemas reeducativos, a su acceso a semi-internados o a intervenciones de apoyo. Estos derechos acobijan a todas las mujeres sin distinción de raza, creencia o nacionalidad que se encuentre en el territorio colombiano. Y con respecto al tema de género, ¿qué es eso del género? ¿Qué deben entender nuestros oyentes con respecto al tema de género? Bien, para la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, ha creado o ha venido desarrollando unos conceptos a partir del trabajo que se hace pues con las mujeres, con las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Adicionalmente, pues teniendo en cuenta todo el marco normativo internacional en donde Colombia ha ratificado y también el nacional, pues considera que género o el concepto de género refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y el significado que atribuye a las diferencias biológicas.
Perfecto, doctora. También me gustaría saber cuáles son las principales problemáticas con respecto a esta temática, tanto en el tema de la mujer como en los asuntos de género. Bueno, en lo que llevamos de marzo de este año hasta la presente, pues a la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander se ha aumentado la situación de violencias basadas en género en la atención de casos en más de un 280% en comparación con los mismos meses del año 2019. Las principales problemáticas están relacionadas con violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, tentativas de feminicidio y trata de personas. Lo particular es que en la mayoría de los casos que nos ha llegado, en más de un 60% de los casos están relacionados con mujeres que han sido víctimas de todos estos tipos de violencia, pero que adicionalmente son mujeres venezolanas migrantes que por supuesto están en una situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, para eso la Regional Norte de Santander ha hecho alianzas a través del doctor Jorge Villamizar, ha hecho alianzas con Colombia Transforma y con GIZ, quienes pues debido a esta situación de exceso de trabajo que se ha venido dando este año, pues ha implementado el apoyo de otras duplas jurídicas para poder atender estos casos. Más o menos van más de 600 casos y bueno, sus principales problemáticas están relacionadas a la violencia en tres contextos. Uno, en el contexto familiar, es decir, mucha violencia física, psicológica y sexual en el contexto familiar. Otro, en el contexto del marco del conflicto armado, también teniendo en cuenta que en el marco del conflicto armado se nos han presentado muchos casos de mujeres víctimas de trata de personas y de mujeres víctimas de violencia sexual, presuntamente por grupos armados al margen de la ley, bandas criminales, de todas las situaciones y dinámicas que se presentan en nuestra región en el marco del conflicto armado. Y por último, otro contexto que también se ha visto enmarcado en este año y en la atención de los casos en el marco de la pandemia es aquellas violencias en el ámbito laboral o aquellas violencias en las comunidades, sobre todo para las mujeres migrantes que se encuentran en las comunidades, han sido discriminadas y violentadas por el hecho de ser mujeres y también por el hecho de ser mujeres venezolanas. Importante que cada hombre sepa cuál es su rol, cómo comportarse, cómo actuar y especialmente aprender a respetar los derechos de la mujer. Pero bueno, es momento de escuchar nuestro siguiente podcast. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal eran hallados en el interior de un jeep hundido en un barranco, en Salcedo, al noreste de República Dominicana. Horas antes, estas tres mujeres, que eran activas militantes contra el régimen de Trujillo, habían sido asesinadas por un escuadrón enviado por el dictador. Los hombres del autócrata las mataron a golpes y las metieron dentro del vehículo para simular un accidente. Pero nunca hubo duda de que se trataba de un crimen, y el asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, fueron uno de los detonantes de la caída de Trujillo. Años después, en 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a estas tres mujeres hermanas dominicanas. Posteriormente, en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal. Esta situación de violencia física contra ellas y muchas otras presentadas en todo el mundo contra la mujer llevaron a pensar a las autoridades y organizaciones sociales a preguntarse sobre cuáles eran esos tipos de violencia contra la mujer, y se encontraron los siguientes. Violencia física: empujar, patear, tratar de ahorcar, golpear, pellizcar, escupir, entre otras. Violencia psicológica: insultos, gritos, humillaciones, desprecios, amenazas, celos, entre otras. Violencia económica o patrimonial: no dejarlas trabajar, destrucción o romper las cosas, que el hombre disponga del dinero, entre otras. Violencia sexual: violación,
presión para tener relaciones, manoseo y finalmente la desigualdad y discriminación. Es por eso que la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, promoviendo su línea de atención, asesoría y activación de la ruta de atención de este tipo de casos, servicio que realiza la Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género sin costo alguno. Si eres víctima de algunos de los casos mencionados anteriormente o requieres algún tipo de asesoría al respecto, comunícate con las duplas de género de la Regional Norte de Santander al siguiente número 313-294-8191 o al correo electrónico nortesantander@defensoria.gov.co. Mujeres y personas con orientación sexual diversa no están solas. Bueno, y cada vez que escucho estos podcasts me gustan más, me enamoro más. Es realmente algo enriquecedor trabajar información y alimentarla a través de estos espacios como son los podcasts. Y precisamente, bueno, después de escuchar este podcast surge una duda, y es qué esfuerzo hace la Defensoría para lograr que las instituciones, que la policía, que la fiscalía, que las instituciones educativas, la entidad de salud, en fin, muchas otras cumplan o realicen acciones a favor de la protección de los derechos de la mujer y los asuntos de género. Bueno, la Defensoría del Pueblo en la Regional Norte de Santander hace varias acciones precisamente para poder incidir en la disminución de las barreras de acceso a la ruta de atención y de acceso a la justicia. Por un lado, la Defensoría del Pueblo participa en todos los comités interconsultivos e interinstitucionales relacionados a violencias basadas en género y trata de personas para poder incidir y mostrar, sobre todo, como tenemos tanta atención de casos, mostrar a la institucionalidad lo que está sucediendo y lo que las víctimas nos vienen manifestando a través de las denuncias que nos realizan. Hacer seguimiento a esos casos precisamente para poder disminuir esas barreras. Adicionalmente tenemos un acompañamiento permanente de la delegada a nivel nacional, quien hace parte de los mismos comités a nivel nacional y que nosotros semanalmente le hacemos llegar pues las acciones y las dificultades que se presentan en la región para que esas dificultades y esas situaciones puedan ser elevadas a nivel nacional y así buscar estrategias de disminución que se aterricen al territorio. Por otro lado, hacemos varias acciones de promoción y divulgación. En estos momentos las estamos haciendo a través de la plataforma Teams. Este año estamos desarrollando el Diplomado de Derechos Humanos y Género, en donde se hace con énfasis en servidores públicos, familia, de todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención de violencias basadas en género. Y allí precisamente brindando todo un proceso de fortalecimiento institucional en los conocimientos en relación a los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Doctora, escuchándola me surge una duda. ¿Cómo saber que efectivamente se está sufriendo acerca de la violencia basada en género o cómo detectar en el caso de la mujer que está siendo violentada? Estos años ya en nuestra sociedad, pero que es fundamental que las mujeres la conozcan, y es la del violentómetro. Allí, por ejemplo, nos van mostrando cómo poco a poco vamos sufriendo, se van viviendo violencias o situaciones de violencia que a veces no se identifican porque las tenemos naturalizadas debido a que toda la vida o que históricamente se ha sufrido de esa discriminación y de esa desigualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y ya cuando vemos que está encima el riesgo de que exista un feminicidio, es cuando empezamos a ver que te encierran, te aíslan, te amenazan con objetos o armas, te amenazan de muerte, te golpean o agreden físicamente, te obliga a tener relaciones sexuales así no quieras. Evidentemente ya ahí estamos en la cúspide de ese violentómetro y vemos que puedes estar en riesgo de un feminicidio. Es decir, ¿existen puntualmente unos tipos de violencia de género? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Y en qué momento es necesario denunciar o buscar ayuda? La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial. Todas esas violencias se pueden dar en muchos contextos. Esos tipos de violencia se pueden dar en el contexto del hogar, se pueden dar en el contexto laboral, se pueden dar en el contexto comunitario, se pueden dar en el marco del conflicto armado.
Y es importante tenerlo en cuenta porque las violencias basadas en género se pueden dar en cualquier espacio en donde puedan estar la mujer o las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, que debido a esa desigualdad, o en el caso de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, que rompen paradigmas de ese género binario, de lo que debe ser una mujer o de lo que debe ser un hombre, pues son castigados o castigadas, y por eso se da, además de estas violencias que acabo de decir, la violencia por prejuicio. Definitivamente esta temática del día de hoy en mi caso ha generado múltiples aprendizajes. Salgo de acá a ser un defensor de los derechos de la mujer y los asuntos de género. Empezaré por mi entorno inmediato, por respetar y hacer valer los derechos de la mujer y también lo relacionado al tema de género. Bueno, compañero, y llegamos a uno de los mejores momentos del programa, ¿no? Esta sección que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías que? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual Sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que el primer Día Internacional de la Mujer se celebró en realidad un 19 de marzo? Pocos días después, el 25 de marzo, sucedió un hecho trágicamente histórico. 140 mujeres murieron quemadas en el incendio de una fábrica donde trabajaban en Nueva York. ¿Sabías que de todas las personas viviendo en extrema pobreza, el 75% son mujeres y niñas? ¿Sabías que el primer país en lograr el voto para la mujer fue Nueva Zelanda en 1893? ¿Sabías que, en cuanto a las tareas domésticas, el sexo femenino realiza una media de 13 horas más a la semana que el sexo masculino? ¿Sabías que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual, generalmente por su pareja sentimental? Esta era nuestra sección, ¿sabías qué? ¿Sabías que? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual Sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Qué interesante, compañero. Espero que este tema le haya gustado muchísimo, también que hayamos retenido todo esto que nos está diciendo la doctora. De esta forma vamos llegando al final del programa de hoy. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una línea habilitada para sus inquietudes, para que compartan información, para que nos cuenten alguna cosa del tema visto hoy, por ejemplo. Recuerden que esa línea es el número 310-85-39-238. Bueno, allí nos pueden escribir y nos van a relacionar o a decir qué piensan ustedes acerca de los derechos de la mujer y a favor de la población con orientación sexual diversa. Llegando ya a nuestro final, vamos con nuestra sección Quiero seguir aprendiendo. Un libro, Tal vez, una noticia, puede ser, un video. me gusta. En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, y en esta sección quiero seguir aprendiendo, quiero recomendarles una lectura muy acorde al tema visto hoy. La Ley 823 del 2003, por la cual se dictan las normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. De igual manera, yo quiero recomendarle que allá en la biblioteca de sus municipios, de los cascos urbanos, busquen una constitución y lean el artículo 43. De igual manera, buscar el Código Penal colombiano, la Ley 599, y así como la Ley 1761 de Rosa Elvira Celi, la cual habla de los tipos penales de feminicidio y otras disposiciones. Y asimismo la Ley 1773 de Natalia Pons, que endurece las penas a agresores con ácido. Entonces allí podemos encontrar toda esta información acerca sobre los derechos de la mujer y la violencia basada en género. Esa era nuestra sección Quiero seguir aprendiendo. Muchas gracias de verdad, doctora, por acompañarnos hoy. Ha sido un programa muy nutritivo y no sé si de repente quieras dejar un número donde la gente pueda contactarte, donde puedas también despejar algunas inquietudes. Nuevamente les digo a las y los oyentes que en la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander cuentan con un equipo de profesionales dispuestos a atenderles, a escucharles y a orientarles si han sufrido algún tipo de violencia de género de las que hemos aquí manifestado.
El número telefónico que está actualmente vigente es el número 313-294-8191. Allí usted podrá llamar telefónicamente o mandar un mensaje por WhatsApp, el cual atendido se le indicará que lo estará o la estará llamando una de las profesionales del equipo de género de la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander. Pero adicionalmente recibimos también cualquier tipo de denuncia o queja a través del correo electrónico nortesantander, todo pegado, @defensoria.gov.co. Bueno, ya saben, allí podemos encontrar a la doctora Ana Milena y relacionarla de acuerdo a algún tema que necesitemos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en ese espacio. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, en Facebook es @Escuela Iván Villamizar Luciani y en YouTube a suscribirse al canal Escuela de DDH Iván Villamizar Luciani. Los esperamos en una próxima oportunidad. Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire.